Vladimir Zelensky ha presentado su plan de la victoria. Sí, el plan de la victoria para derrotar a Rusia, así como lo escucharon. Este plan tiene varios puntos muy importantes. ¿Qué contiene este plan? ¿Podrá ganarle a Rusia? ¿Podrá Ucrania vencer a Rusia? Aquí lo vamos a analizar. Va a estar Adrián Celaya, director de KAI Center, con nosotros para que nos diga exactamente qué significa todo esto. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presenta al Parlamento ucraniano su esperado plan de la victoria para vencer a Rusia y acabar con la guerra. Los elementos clave incluyen: 1. Una invitación formal a unirse a la OTAN. 2. Que los aliados autoricen usar los misiles de largo alcance para atacar Rusia. 3. Un no rotundo a negociar territorios para Rusia. 4. Continuar penetrando la región rusa de Kursk. 5. Contener a Rusia mediante un paquete de disuasión estratégica no nuclear. 6. Que Estados Unidos y la Unión Europea protejan recursos naturales de Ucrania y que conjuntamente usen su potencial económico. Безвідносно до того, що хоче Путін. Ми всі повинні змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру. Перший пункт – це запрошення в НАТО. Зараз. Другий пункт – оборона. Це незворотнє зміцнення української оборони проти агресора. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний, неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози. Zelensky criticó a China, a Irán y Corea del Norte por su apoyo a Rusia, a los que calificó de coalición de criminales. Dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, se había vuelto loco y lo describió como un hombre empeñado en librar guerras. Después el plan para la victoria lo presentó al Consejo Europeo y a la OTAN. Conoce la postura de Alemania respecto a los temas que se tratan allí. Nada va a cambiar en este asunto. Lo importante es organizar la solidaridad, hablar de la situación. En el centro de atención está garantizar que Ucrania pueda defenderse a sí misma. Desde Moscú, Putin desestimó el plan de Zelensky. El Kremlin dijo que Ucrania necesitaba despertar. Это не план победы Зеленского, это план беды Украины и украинского народа. Все это нацелено на очередное выколачивание денег и на презентация своих террористических возможностей. Mientras todo esto sucede, una redada a una iglesia en Ucrania llama la atención mundial. Hombres armados con apariencia de policías ucranianos desalojaron a católicos ortodoxos. La intención es transferir la catedral de Cherkasy a autoridades eclesiásticas rivales de la Iglesia Ortodoxa. En videos subidos a las redes se ve a feligreses y policías dándose con todo.
Mientras tanto, también Rusia y los países de Asia Central realizan maniobras militares conjuntas, así como barcos patrulla rusos y chinos. Ahí están los puntos y está con nosotros Adrián Celaya. Adrián, qué gusto saludarte, es siempre un placer. Y bueno, pues qué sorpresa, no sé, la sorpresa es por quizá lo ridículo, por lo pretencioso o ilusorio del plan. ¿Qué significa este plan de victoria que presenta al Parlamento de Ucrania y que además en Ucrania muchos le aplauden y que además muchos líderes europeos pues no lo ven como lo deberían de ver, con responsabilidad? Por favor, te escuchamos, Adrián, y muchas gracias por estar aquí, como siempre. Antes de empezar, me gustaría que le dijeras al público en dónde te pueden localizar. Tu canal está creciendo, felicidades. En dónde pueden leer tus columnas y tu información, por favor. Sí, puesto que estamos en YouTube, creo que la forma más directa es acceder a nuestro canal de YouTube, ¿no? Ahí recogemos nuestros vídeos y también respondemos a las preguntas que se nos hacen en la medida en que podemos, ¿no? La forma más directa es que busquéis simplemente en YouTube ECAI Center, ECAI con K, Center con C, y os va a aparecer inmediatamente en nuestro canal. Perfecto, pues muchas gracias. Y ahora sí, ¿qué significado tiene este plan de la victoria para vencer a Rusia y que la guerra acabe ya? Antes de preguntarte si se puede lograr esto o no, ¿qué significado tiene ¿Por qué en este momento? Y el momento está, pero tremendo en el mundo, desde las elecciones de Estados Unidos, el problema entre Israel y la guerra que quiere con Irán. Por favor, Adrián. Sí, bueno, digamos que es una sorpresa relativa, ¿no? Por un lado, parecía que las cosas se estaban tranquilizando de alguna forma en Ucrania, sobre todo porque el debate que estaba fundamentalmente sobre la mesa era el de los misiles de largo alcance. Es decir, si hay que lanzar contra Rusia misiles de largo alcance o no. Cuando se abre este debate, bueno, estaba precisamente Rusia cambiando su doctrina militar, su doctrina nuclear también, y los dirigentes rusos dejaron claro que el lanzamiento de misiles de largo alcance contra Rusia supone que los países desde los cuales se lanza y los países que colaboran y que participan en el lanzamiento, aportando las plataformas de lanzamiento, aportando los proyectiles o la geolocalización, de cualquier forma se convierten en enemigos de Rusia y esto es causa de guerra. Esos países a partir de ese momento estarían en guerra con Rusia. Bueno, después de todo esto hubo un movimiento aparentemente en el ejército de Estados Unidos, porque el gobierno de Gran Bretaña fundamentalmente y también aparentemente el propio gobierno de Estados Unidos, tanto en la Secretaría de Estado como en la Seguridad Nacional, eran partidarios de efectivamente dar este paso, un paso que es claramente la entrada en una guerra mundial, ¿no? Y que fue el ejército el ejército, especialmente el ejército norteamericano, el que dijo esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista militar, este lanzamiento de misiles sobre territorio ruso no va a cambiar el contexto militar en Ucrania y lo que sí va a hacer es situarnos en un contexto de guerra mundial y probablemente de guerra nuclear, ¿no? Bueno, aparentemente estas fueron las causas de que el debate se fuera enfriando, de que primero el gobierno de Estados Unidos dijera esto no puede ser. La negativa del gobierno de Estados Unidos ante la propuesta del gobierno de Gran Bretaña, se suspendió la cumbre de la OTAN en Ramstein, que estaba pensada precisamente el día 10, hace una semana, precisamente para tomar una decisión sobre este tema, y todo parecía que se había entrado de alguna forma en un impasse en el cual las estrategias de escalada se estaban trasladando desde Ucrania a Oriente Medio, ¿no? En ese sentido, podemos interpretar que ahora este planteamiento podría ser una sorpresa en la medida en que vuelve a romper ese impasse y nos vuelve a situar en un contexto otra vez de escalada en Ucrania o en Ucrania y Rusia, ¿no? Bueno, es un contexto
que tiene este plan, la presentación del plan, tiene una lógica interna en Ucrania, evidentemente, porque claro, estamos en un contexto en el que la guerra avanza, Rusia está ganando de forma cada vez más clara, avanza cada vez más rápido y en ese contexto las distintas fuerzas alrededor del gobierno y del ejército en Ucrania están cada vez más nerviosas. En estos contextos de crisis, las fuerzas radicales tienden a coger mucha más fuerza y una demostración de debilidad por parte del gobierno sería tremendamente peligrosa. Es decir, el riesgo de un golpe de Estado interno es evidente, ¿no? Y en ese contexto, independientemente de lo que realmente piense, pues Zelensky está obligado a mantener, mientras no cambien mucho las cosas, a mantener hasta el último momento una estrategia de seguir adelante, de apostar por todas, ¿no? Pero claro, ¿qué es apostar por todas en este momento cuando ya la guerra, digamos, en el frente está casi evidentemente perdida, como reconocen ya todos los interlocutores? Pues tienen que ser movimientos que hagan cambiar las reglas a través de una escalada, que es algo que lleva intentando Ucrania y la OTAN llevan intentando desde hace un año, ¿no? Bueno, esa es una escalada que supone evidentemente la introducción de Estados Unidos en la guerra con Rusia. No hay otra escalada que tenga lógica. Desde luego no desde la perspectiva estrictamente de Ucrania, no desde la perspectiva de los miembros europeos de la OTAN, que tampoco tienen capacidad de hacer frente militarmente a Rusia, ¿no? Bien, esa es la lógica desde el punto de vista de Ucrania. Pero claro, no hay que olvidar que no estamos hablando de Ucrania. No es casualidad que todo esto esté sucediendo a la vez en Ucrania y en Israel-Palestina, ¿no? Esto responde a un contexto vamos a decir, de un triple pánico. Si hay un pánico en Ucrania, en el gobierno de Ucrania, hay pánico en el gobierno de Israel, porque en definitiva son pánicos interrelacionados con esa situación de pánico en la que se encuentra, vamos a decir, los intereses corporativos occidentales ante un mundo que se les escapa de las manos, ante el avance de los países emergentes que están poniendo en jaque esa hegemonía que han tenido sobre el mundo, pero es que además están previendo que si Rusia gana la guerra en Ucrania, esto no solo va a ser un hito definitivo para ese avance de los países emergentes, sino que también va a extender la influencia política e ideológica de Rusia y de los países emergentes también en Occidente, y esto les va a hacer perder el poder también en el propio Occidente. Claro, es un contexto para ellos absolutamente inaceptable ante el cual están dispuestos aparentemente a todo, ¿no? A todo, en este caso, es una escalada que llevan preparando, ya digo, en los dos contextos, tanto en Oriente Medio como en Ucrania, llevan intentando desde hace un año, una escalada que se basa sobre todo yo diría en el miedo que estas élites tienen a la propia opinión pública occidental, que se está cada vez más saliendo del marco oficialista, del marco de los partidos políticos tradicionales, y que está amenazando a unos gobiernos que no se atreven a dar el paso a una gran guerra, vamos a decir, sin de alguna forma engañar a su opinión pública. ¿Y cómo pueden engañar a su opinión pública? Pues transmitiendo que no han empezado ellos, sino que han empezado la guerra o Irán o Rusia, ¿no? Y esta es la razón de que la estrategia ha sido continuamente de provocaciones. Como también una estrategia paralela han sido, por ejemplo, estos bombardeos salvajes a centrales nucleares, como la de Zaporilla y recientemente la de Kursk, con el evidente objetivo de crear un desastre nuclear, vamos a decir, comparable con el de Chernóbil, que en sí mismo cree un desastre geográfico, de ámbito geográfico tan amplio que justifique o que oculte esta decisión de lanzarse a una gran guerra. Bueno, este es el contexto en el que nos movíamos, pero es que es un contexto de escalada que tenía unas referencias temporales muy claras. Por un lado, esa escalada tiene que producirse antes de que Rusia gane la guerra, y esto cada vez está más cerca. Y por otro lado, parece claro que se estaba apuntando a que esto los pasos tenían que darse antes de las elecciones presidenciales en Norteamérica, que ya están solo a 3 semanas, o bien, según cómo se gestionen estas elecciones, antes de la toma de posesión del nuevo presidente el 20 de enero.
Entonces, esto ya sabíamos hace más de un año, aproximadamente ya decíamos que todo indicaba que estas semanas iban a ser, en las que estamos ahora, iban a ser las semanas de más tensión y de mayor riesgo de ese estallido de una gran guerra. Bueno, pues ahora estamos viendo cómo ya las armas se están preparando para ese estallido claramente en Oriente Medio y que se están barajando esa dialéctica de estallido de forma continua en Occidente también. Ahí tenemos claramente la posición a favor de ese estallido, por supuesto, del gobierno ucraniano, pero también se han posicionado muy claramente a favor de ese lanzamiento de misiles de largo alcance. Se han posicionado muy claramente, pues, por ejemplo, el gobierno de Gran Bretaña, también el gobierno de Estados Unidos, hasta que el ejército ha dicho que no, o, por ejemplo, el Parlamento Europeo, que sin tener competencias en este ámbito, pero ha hecho una declaración política absolutamente bárbara en la que justo unos días después de que desde Rusia se advierta que los países que nos lancen misiles o que colaboren en el lanzamiento de misiles de largo alcance contra nosotros van a estar en guerra con nosotros, 4 días después 450 diputados del Parlamento Europeo votan a favor de que sí, de que se lancen misiles de largo alcance contra Rusia, algo absolutamente disparatado que nos da una idea de qué tipo de clase política tenemos, ¿no? Bueno, ese es el contexto en el cual esa lógica de escalada, que es la que claramente late detrás de este plan de Zelensky, puede venir planteado por una lógica ucraniana y también por una lógica de esos poderes corporativos occidentales o de un sector muy importante de los mismos, que al final permanentemente ha venido utilizando a Ucrania siempre como un instrumento para hacer frente a Rusia y a emergencia de los países emergentes, ¿no? Claro, las medidas que se plantean en este plan Zelensky son todas ellas de escalada. No tienen nada que ver con el poder de su ejército, ¿no? El levantamiento de las restricciones para esos ataques contra Rusia son ataques directos que, como decía el ejército norteamericano, no cambian el contexto bélico en Ucrania, pero sí provocan directamente a Rusia a una gran guerra, ¿no? Esta posible, no es realmente admisión en la OTAN, sino una oferta directa a Ucrania para una entrada en la OTAN. Bueno, no es algo que pueda formalizarse rápidamente y ahora estamos en un contexto temporal muy corto, porque en principio aparentemente termina el día 5 de noviembre, dentro de 3 semanas, con lo cual difícilmente esa formalización, esa invitación a la pertenencia a la OTAN iba a ser por sí misma capaz de generar esa ruptura durante estas 3 semanas, ¿no? La negativa a negociar los territorios no sería nada nuevo y continuar la incursión en la región rusa Irkutsk, pues tampoco, ya sabemos lo que está pasando, ¿no? Que está siendo un auténtico desastre militar y que la están continuando ya mientras pueden, pero claro, están retrocediendo constantemente. Ya creo que están solo con un 40% del territorio y con unas pérdidas de personas y de material impresionantes, ¿no? Pues ya me dejaste sin preguntas porque ya explicaste todo. Muchas gracias, Adrián. A ver, ¿qué posibilidad, independientemente de que son descabellados, pero hay alguna posibilidad de que se cumpla alguno de los dos objetivos o principales de esta propuesta de Zelensky, que es que le autoricen a utilizar los misiles de largo alcance hacia, pues prácticamente para atacar Moscú o para atacar posiciones más adentro? No creo, o sí crees tú que sí se lo pudieran autorizar. Ese es por un lado. Por el otro lado, lo de la OTAN, pues sí se ve muy difícil, porque además, ¿qué plan para la victoria puede ser si es prácticamente ya presenta un plan, es ataquen ustedes, ¿no? O sea, es tan ridículo eso. Pero hay la posibilidad de que Ucrania gane. Hay una mínima posibilidad de que Ucrania gane, ya sea con este plan de la victoria o con que un nuevo presidente en Estados Unidos diga, bueno, vamos a acabar esta guerra y va a ser a favor de la OTAN, y va a ser, o ya no hay ninguna posibilidad, Adrián. Bueno, depende a qué le llamemos que Ucrania gane. Posibilidad de que Ucrania por sí misma gane, desde luego no hay. Eso parece claro y está,
aceptado por prácticamente todos los analistas, ¿no? Pero es que precisamente esa es la razón que hace posible o que genera el riesgo de un estallido global. Es decir, de tal forma que en un estallido global, pues prever quién va a ganar es mucho más complejo. Si estamos hablando de una guerra mundial o de una guerra o incluso de una guerra nuclear, en tal caso no sería Ucrania, sería la OTAN la que ganara. Pero este es el contexto sobre el cual estamos en duda. La duda no es si Ucrania militarmente en su enfrentamiento directo con Rusia va a ganar o no, eso está claro que no, pero la gran duda es si esto va o no a escalar durante las próximas semanas a una gran guerra, digamos. Y por última pregunta, Adrián, analizando el panorama social, ¿cómo ves a los europeos? ¿Cómo ves a tus connacionales, a los españoles, a la gente de a pie normal que va a su trabajo, que no tiene nada que ver con la política? ¿Están preocupados? ¿Hay apatía? ¿La desinformación es terrible? ¿Cómo se respira ese ambiente? Hay gente, me imagino gente que pues estudia y que, como tú, que es tu profesión analizar esto, pues me imagino que debe haber cierta tensión o cierto nerviosismo a nivel personal por tu familia, pero la mayoría de la sociedad, ¿cómo ve esto? Esto creo que es también muy importante, porque si no les importa, pues entonces no hay contrapeso para las decisiones de los gobiernos guerreristas o que les gusta activar las guerras, Adrián. Sí, bueno, yo creo que la situación es distinta de un país a otro, ¿no? Porque en principio es natural que las personas no se sitúen fácilmente ante un contexto tan disparatado como este. Es algo que a todos nos preguntan hace 5 años y hubiéramos dicho que es imposible, ¿no? Imposible que una gran guerra, una guerra mundial o una guerra nuclear estalle. Eso no puede ser, hubiéramos dicho, ¿no? Y es lógico que, aunque empiecen a aparecer los datos encima de la mesa, a las personas les cueste situarse en ese contexto, ¿no? Pero también es cierto que la situación es distinta de unos países a otros, fundamentalmente en base, diría, a los agentes políticos. Porque claro, las personas por sí mismas es difícil que se muevan, ¿no? O bien les lanzan mensajes muy claros los medios de comunicación, que hasta ahora les han estado lanzando mensajes, digamos, en general de victoria, ¿no? Hay unos grupos de personas crecientes en todo Occidente que de forma alternativa se informan a través de Internet. Y esto ofrece otras posibilidades. Pero bueno, en general, la mayoría de la población se mueve, por un lado, en función de los medios de comunicación o en función de los agentes políticos que les representan, es decir, políticos o sociales. Si sus grupos políticos, sus sindicatos, sus asociaciones de masas les transmiten que hay un verdadero peligro, pues lo van a interiorizar. Si no, es casi imposible que por sí mismas las personas se sitúen en ese contexto, ¿no? Y aquí es donde hay grandes diferencias de unos países a otros, ¿no? Porque es llamativo, por ejemplo, el caso de España, ¿no? En España no hay prácticamente fuerzas sociales o políticas que estén gestionando este tema, que sean capaces de situarse al margen o cuestionando lo que ha sido el discurso oficial, cosa que no sucede en otros países. En otros países hay fuerzas políticas más o menos emergentes de una u otra tendencia que presentan posiciones alternativas, que se han enfrentado desde hace tiempo a las posiciones oficiales con respecto a la OTAN o con respecto a la guerra. Y esas fuerzas tienen una influencia, según los países, pues en un 20, un 30, un 40% de la población. Y entonces, en esos casos sí hay, evidentemente, una conciencia mucho mayor de la situación de hasta dónde llega la situación de riesgo en la que estamos. Incluso hay 2 países, por ejemplo, como Eslovaquia y Hungría, donde sus propios gobiernos están posicionados frontalmente en contra de estas estrategias belicistas. Entonces, tenemos contextos, como vemos, muy, muy distintos de unos países a otros, ¿no? Pues muchas gracias. Una breve conclusión, Adrián. Las perspectivas. A mí me queda muy claro que si llega Donald Trump a la presidencia o Kamala Harris, cualquiera de los dos, en el caso de Israel, yo creo que es prácticamente lo mismo. Aplastar a los palestinos, darle la razón a Israel, armar más a Israel. Pero en el caso de Ucrania, ¿será tan claro? ¿O
¿hay alguna distinción que se pueda ver desde Europa? Digo, como conclusión, para que, yo sé que no tienes siempre me gusta preguntar qué crees que pase, pero no hay una bola de cristal que te diga, mira, va a pasar esto, pero sí hay matices en caso de que gane uno u otro, o todo va a ser igual, o no sé, Adrián. Sí, en otras cosas tenemos una opinión más clara, pero este es un tema en el que tenemos dudas de fondo. ¿Por qué? Porque, claro, la personalidad de Donald Trump es muy contradictoria, porque en su primer mandato, por un lado es cierto que no inició ninguna guerra, pero por otro lado tuvo posiciones muy agresivas contra Ucrania, contra Irán, muy agresivas a favor de Israel y muy agresivas con otros países, no sé, como Venezuela, por ejemplo, etcétera, ¿no? Ahora el contexto ha cambiado, ¿no? Ha cambiado por distintas razones, ¿no? Pero hay una muy importante, y es que la relación entre Rusia, China e Irán, por sintetizar, es muy distinta. Es decir, esa coordinación de los países emergentes en general y de Rusia, China, Irán en particular es mucho mayor. De tal forma que a Trump, a una posible segundo mandato de Trump, no le va a ser posible llevar políticas tan distintas en uno y otro entorno, ¿no? Va a ser muy difícil que intente normalizar la situación con Rusia en Europa a la vez que permite o se deja llevar por el estallido, ese estallido que ya está casi en marcha en Oriente Medio. De hecho, una de las cuestiones que se están planteando como claves para hacer, por algunos sectores, para hacer estallar estos dos conflictos en Oriente Medio y en Ucrania ahora, antes de las elecciones, o por lo menos antes de la toma de posesión del nuevo presidente, es que condicionar ese segundo posible mandato de Donald Trump. Es decir, que ante un conflicto en marcha, ningún presidente, sea el que sea, tenga ya capacidad de dar marcha atrás, porque ya está el conflicto en marcha, porque hay aliados muy directos de Estados Unidos en riesgo, algunas razones de ese tipo, ¿no? Claro, ¿qué más podemos decir con respecto a la candidatura, con respecto a las verdaderas intenciones de Donald Trump? Las dudas vienen también en su primer mandato, por un lado, digamos, en la inspiración inicial del trumpismo se hablaba mucho de que hay que conseguir que Estados Unidos deje de ser el policía del mundo para concentrarse en resolver sus problemas. Claro, esto sería perfectamente coherente con un acuerdo con China y con Rusia, por ejemplo, para ir caminando hacia un mundo multipolar, ¿no? Pero, claro, la práctica de su primer mandato no ha sido precisamente coherente del todo, por lo menos ha sido bastante contradictoria, pero también es cierto que, por ejemplo, Donald Trump nombró a halcones en el ámbito geopolítico como Pompeo o como Bolton, ¿no? O como John Bolton, ¿no? Pero claro, frente a esas dudas, sí estamos viendo en los últimos meses, si se quiere, que el posicionamiento de los distintos agentes con respecto a Donald Trump parece estar dando por supuesto que efectivamente un segundo mandato de Donald Trump sí haría una apuesta clara, a pesar de lo que en sus declaraciones está diciendo ahora, porque a la vez que dice que acusa al gobierno actual de estar generando en Ucrania un contexto que nos va a llevar a una guerra mundial en 3 meses, está alentando a Israel para que ataque nuclearmente Irán. Entonces, es algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero digo que el posicionamiento de todos los agentes está siendo, con respecto al trumpismo y con respecto a Trump, está siendo como si dieran por supuesto que un segundo mandato de Donald Trump va a ser consecuente con ese principio inicial de que América deje de ser el policía del mundo, ¿no? Y lo digo porque parece los países emergentes, fundamentalmente, están actuando, digamos, no haciendo caso a las provocaciones, retrasando los movimientos, mirando siempre en esa fecha de las elecciones presidenciales, ante la expectativa de que las cosas mejoren con un nuevo presidente, Donald Trump. También porque sus enemigos, que es el Partido Demócrata, Wall Street, están actuando con respecto al trumpismo con una agresividad tal que realmente da la sensación de que piensan que ese segundo mandato de Donald Trump va a ser definitivo en cambiar las cosas en el propio Estados Unidos, y luego por movimientos de personas como esos halcones, como
como John Bolton, que hemos mencionado antes, o como Dick Cheney, que no apoyan la candidatura de Trump, y en el caso de Cheney clarísimamente está diciendo que apoya la candidatura de Harris, ¿no? O en sentido inverso, dos claros referentes del Partido Demócrata como Tulsi Gabbard o como Robert Kennedy, que son prácticamente los dos únicos referentes en el Partido Demócrata que escapan, digamos, de ese sometimiento corporativo, pues los dos se han desmarcado del Partido Demócrata para apoyar de forma clarísima, incluso en mítines, etcétera, la candidatura de Donald Trump. Claro, todas estas personas tienen que tener información de primera mano sobre qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está planeando y cuáles son realmente las intenciones cara a ese segundo mandato, ¿no? Bueno, nosotros nos estamos moviendo en esas dos direcciones. Por un lado, esas contradicciones constantes que no nos dejan tener una opinión clara, pero luego sí vemos que los distintos interlocutores están apostando por un Donald Trump que va realmente a mejorar las cosas en el ámbito geopolítico. Pues hay que estar a la expectativa y ojalá que las cosas sean, como siempre hemos pedido aquí, hacia la paz, como siempre has tú también pedido desde tu trinchera, hacia la paz, hacia la conciliación, hacia la reconciliación, hacia el acuerdo, porque parece ser que la única forma de ver esto en paz es el acuerdo, Adrián, o sea, tratar de forzar y de desprenderse de algunos caprichos y egoísmos y que los líderes se sienten a negociar el acuerdo, porque si no es a través del diálogo, la muerte se va a incrementar mucho más y más y más. Y yo creo que en la parte social, pues nosotros tenemos una tarea que hacer, ¿no? Presionar a nuestros gobiernos, presionar, levantar la voz, comentarlo, el simple hecho de ir a conversar este tipo de temas con el vecino, o concientizar con gente que incluso creemos que no está de acuerdo con nosotros, creo que es parte de nuestra tarea y obligación. Un abrazo, gracias Adrián, gracias por estar aquí, gracias por darnos esta lección, esta información y por compartir los conocimientos y los análisis, es muy importante. Yo los invito a todos ustedes que nos ven, que se suscriban por favor al canal de Kai Center, al canal de Adrián Celaya. Tiene análisis muy agudos, muy importantes de ser contemplados para entender las realidades que ahora nos aquejan. Adrián, gracias como siempre, un abrazo, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo también, muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Bueno, saludos.